Bien, estamos aprovechando aquí que tenemos a la delegación, en este caso la delegación cubana, a partir de su delegado, que es Juan Carlos Frometa, y vamos a aprovechar la oportunidad que lo tenemos fuera del marco del Congreso. Estamos aquí en confianza con el camarada, para que nos comente un poquito los principales desafíos luego de la primera era progresista en América Latina. ¿Cuál es tu primera impresión en este sentido? Sabemos que es un tema a desarrollar, obviamente, con mucho tiempo, pero bueno, las primeras impresiones. Bueno, primero que todo, gracias por la posibilidad de poder intercambiar con ustedes. Es mi primera vez acá en Uruguay y realmente me ha sido muy buena la visita, ¿no? En el sentido de poder intercambiar con los camaradas, abordar diferentes temas y sobre todo tener la posibilidad de decirles gracias por la labor de solidaridad que durante tantos años, sobre todo en los últimos años, casi a diario, desarrollan a favor de Cuba y la revolución cubana. Como decía, yo creo que hubo un periodo de alrededor de unos 10 años que hubo una oleada de gobiernos progresistas en la región. Sí, recordemos el caso de, el ascenso del comandante Chávez, Correa, Evo, el propio Kirchner, acá en Uruguay, el Frente Amplio. Y yo creo que fue una etapa donde se desarrollaron muchos proyectos de integración, sobre todo regional. Se avanzó mucho en el beneficio a las amplias masas populares, con medidas progresistas de mejoramiento humano. Se desarrolló la solidaridad, la cooperación, un concepto grande que fue el tema de la integración, que permitió la creación del ALBA, el impulso que tuvo UNASUR, incluso dentro del propio CONOSUR, el impulso que también tuvo Mercosur, la derrota del ALCA, que sin lugar a dudas fue resultado de toda esa cooperación y coordinación de los gobiernos progresistas, y que bueno, como procesos sociales se cometieron errores, desaciertos hubo, y que motivó que en algunos casos se perdiera el poder por estos gobiernos. Yo creo que es parte de la experiencia que tenemos que vivir, que tenemos que analizar, evaluar, para que no en esta segunda oleada, que ya yo creo que tiene lugar en estos momentos, digamos con el ascenso en México de López Obrador, la propia reconquista del poder en Bolivia, Perú, Honduras, la permanencia y la resistencia heroica de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Yo creo que son experiencias que tenemos que tomar en función de que no caer en los mismos errores. Y yo creo que sí, que yo creo que el propio hecho de que 10 años después, alrededor de 15 años después de esta primera oleada de gobiernos progresistas, que nuevamente estemos recuperando gobiernos a favor del pueblo, es parte de que se ha ido analizando estas experiencias anteriores, se han ido tomando, se han hecho las evaluaciones correspondientes y ha permitido el ascenso de nuevos gobiernos, de gobiernos progresistas con una visión integradora, con un carácter de resistencia, la propia respuesta. Y yo creo que el ejemplo más real o digamos más cercano es la propia respuesta que ha dado América Latina y el Caribe a la cumbre o la llamada Cumbre de las Américas. Es decir, la América Latina y el Caribe ha llamado a una cumbre sin exclusiones y la gente y los mandatarios han estado manifestando su decisión de no ir si no está toda la América Latina y el Caribe. Es decir, si vamos a hablar de los problemas que tenemos que hacerlo entre todos, tengamos o no diferencias. Cuando hay problemas, las diferencias tienen que apartarse y se tiene que sentar y hablar, hacer un diálogo, hablar sin problemas, pero hablarlos todos. No puede haber exclusiones. No vamos a hablar de salud cuando faltan gobiernos que hacen un trabajo, que tienen un trabajo
de cooperación, de solidaridad, de coordinación, y así, hablo de salud como cualquier otro tema, de cambio climático, por ejemplo, del tema migratorio. Entonces vamos a estar excluyendo a unos gobiernos y a otros. No creo que es factible, no creo que es lógico que esto suceda. Y yo creo que la respuesta que dio América Latina y que ha estado dando América Latina es decir no, nunca más, no puede ser, no es posible que se haga en estos momentos una reunión y se excluya al gobierno. Y yo creo que es parte de ese proceso de aprendizaje que tienen los pueblos y los gobiernos de América Latina y el Caribe. Sí, con esta síntesis muy interesante que acabas de hacer, justamente yendo un poquito más al pueblo de Cuba, es decir, a Cuba, a esa Cuba solidaria, también cómo han tenido que enfrentar también la pandemia, aún que tuvieron que enfrentar la pandemia también siendo solidario con otros países también de Latinoamérica. Mira, la solidaridad es un principio básico de la Revolución Cubana. Es decir, es parte de la esencia de la Revolución Cubana. Desde el propio inicio de la Revolución, aún en el año 63, salió la primera brigada médica cubana a Argelia a brindar su servicio. En aquel momento necesitaban médicos y bueno, Cuba solidariamente prestó la ayuda a Argelia. Y desde ese entonces hasta ahora, miles de cubanos, sobre todo médicos, y personal de la salud ha estado brindando ayuda solidaria a otras naciones del mundo. Sobre la base, y eso es importante, la solidaridad nuestra se basa sobre la base del principio de que Cuba brinda lo que tiene y no lo que le sobra. Y en eso compartimos, lo poco que tenemos lo compartimos con los pueblos amigos. Incluso en las peores condiciones. Te pondría el ejemplo más reciente, en medio de la pandemia, que también nos golpeó, incluso en una situación muy compleja que tiene Cuba, porque durante más de 60 años hemos sufrido un bloqueo económico, financiero y comercial que está estructurado, que hoy no puede cambiar, digamos, el presidente de los Estados Unidos, sino que tiene que hacerlo el Congreso, porque es una ley el bloqueo. Y además se suma a esto que la existencia o la aplicación de 243 medidas que implantó el gobierno de Donald Trump, es decir, adicionales a este bloqueo. Y que a pesar de esto, el gobierno de Biden mantiene aún vigente, en medio incluso en los momentos más críticos de la pandemia. Pero a pesar de esto, y además sumaría a todo esto del bloqueo, sumaría una campaña político-comunicacional contra Cuba. Tratar de demonizar a Cuba en los medios de comunicaciones digitales, digamos, dígase Twitter, Facebook, de hacer creer que Cuba es un caos, de incentivar a la violencia, de pagar incluso para que personas dentro de Cuba atenten contra las instituciones. Es decir, es una verdadera campaña, una verdadera guerra mediática contra Cuba. Pero a pesar de esto, Cuba, por supuesto, bajo el principio de la unidad popular en torno al proyecto socialista cubano, ha salido adelante. Y por supuesto, tenemos la capacidad y sobre todo la preparación del pueblo. Ello nos permitió, por ejemplo, apostamos por una vacuna y hoy tenemos 3 vacunas y tenemos 2 candidatos vacunales, que nos ha permitido inmunizar a toda la población cubana, incluyendo la pediátrica. Y no solo esto, tener la capacidad también para esas vacunas hoy podérselas brindar a pueblos hermanos como Vietnam, como Irán, como Venezuela, como Nicaragua. Y no solo eso, además de los más de 30.000 médicos cubanos que cuando empezó la pandemia estaban prestando su servicio en 59 países, Cuba envió 41 brigadas médicas, 57 brigadas médicas, 41 países y territorios para ayudar en el enfrentamiento a la pandemia, incluyendo algunos países europeos. Eso te dice de la capacidad de resistencia, pero de resistencia creativa. Es decir, no es resistir, sino a pesar de esa situación compleja que hoy tiene el país, resistir, avanzar y vencer. ¿Sobre la base de qué? De la unidad, que es el gran secreto de la Revolución Cubana. Muchos preguntan, bueno, ¿cómo es posible que esa pequeña isla de apenas 11 millones de habitantes, bloqueada, sitiada,
haya podido subsistir y hacerlo con dignidad. Porque a Cuba no se le imponen criterios, Estados Unidos no nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿cómo es posible que ustedes han podido subsistir y no subsistir o resistir, sino dar ejemplo en muchos aspectos? Bueno, la unidad del pueblo cubano. La unidad y la confianza en un proyecto social, en un proyecto que trata de mejorar o intenta mejorar la vida de los cubanos, que se llama socialismo, y por el cual estamos apostando y seguiremos apostando. Sí, supimos que estuviste en la Comisión de Internacional discutiendo un poco sobre este tema. Queríamos saber, bueno, que nos des una pequeña o una breve lectura de esas discusiones que se plantearon allí y también cómo viste el desarrollo del Congreso. Mira, me resultó muy interesante el debate en la Comisión de Relaciones Internacionales, sobre todo porque se analizaron temas bien complejos de la situación no solo internacional, sino también regional. Y yo creo que lo más importante es que el análisis se hizo sobre la base de reconocer errores que se han cometido, problemas que existen, diferencias que existen, pero sobre la base de que a pesar de todos estos problemas, estos errores, existe la necesidad y el convencimiento que hay que cooperar, hay que consensuar, hay que analizar, hay que dialogar, y quizás no siempre estaremos de acuerdo, pero lograr el debido consenso. Podemos tener diferencias, pero si logramos e identificamos sobre todo cuál es el problema principal y en función de eso trabajamos a pesar de la diferencia, de los problemas, yo creo que habremos logrado la victoria. Y yo creo que ese espíritu lo respiré, lo viví en la Comisión de Relaciones Internacionales y realmente me sentí a gusto en el debate porque no vi confrontación, sino vi diálogo. No vi resistencia, sino vi deseos de hacer, de ayudar, de cooperar, de dialogar. Es decir, realmente fue muy interesante el desarrollo de los debates. ¿Primera vez que estás en Uruguay o ya estuviste otras? No, primera vez y realmente vine con el deseo de decir a nombre del pueblo cubano, decirle al pueblo uruguayo y fundamentalmente al Partido Comunista de Uruguay, gracias. Gracias porque conocemos y sabemos y sentimos la labor de solidaridad que desarrollan con relación a Cuba. Por eso estamos acá para decirle 1001 vez gracias. Muchas gracias a ti por estas palabras para el Popular. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresarme.